Antes de entrar a nuestro estudio final en esta mañana, quiero invitarles a que inclinen brevemente sus rostros conmigo y vamos a pedir la bendición de Dios. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias nuevamente por el privilegio que nos concedes de abrir tu santa palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La vida sería terrible sin tener luz en cuanto a lo que va a suceder en este mundo. Viviríamos en incertidumbre, pero te damos gracias que no nos has dejado así. Te damos gracias que nos has dicho exactamente para dónde va todo, de tal manera que podamos prepararnos y colocarnos en las manos del control de Jesús. Pedimos en esta mañana, al abrir tu palabra por última vez durante esta semana de oración en nuestro temario, que tú estés aquí por medio de tu Espíritu. Enséñanos lo que necesitamos saber. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo al libro de Isaías primeramente y luego al Evangelio según San Mateo, el capítulo 10. Vamos a leer Isaías el capítulo 9 y el versículo 6 primero. Es un texto que conocemos muy bien. Lo hemos leído muchas veces. Es una profecía muy interesante del Antiguo Testamento y dice lo siguiente. Isaías el capítulo 9 y el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y ahora viene la última parte, la parte clave, príncipe de ¿qué? Príncipe de paz. ¿A quién se refiere esta expresión? ¿Esto es una profecía en cuanto a quién? Es una profecía en cuanto a Jesús. Jesús es el gran príncipe de paz. Pero inmediatamente nos encontramos con un problema. Y es que en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 10, Jesús parece hablar de una forma diferente a la que acabamos de leer. En Isaías dice que sería el príncipe de paz. Pero Jesús dice algo muy extraño en Mateo, el capítulo 10. Y queremos tratar de reconciliar las dos declaraciones, porque si es el príncipe de paz, ¿cómo puede ser lo que él dice en Mateo 10? Noten lo que declara el versículo 34 de San Mateo, el capítulo 10. No penséis que he venido para meter paz en la tierra. Óiganme, ahora tenemos un problema. Porque Isaías dice que iba a ser ¿el qué? El príncipe de paz. Y Jesús dice, no piensen ustedes que yo he venido a meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Óiganme, eso no suena parecido a Isaías 9:6, ¿verdad? Suena muy distinto. Y luego sigue diciendo Jesús en el versículo 35, porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hallare su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Dos diferentes perspectivas. En una perspectiva se presenta a Jesús como el príncipe de paz. En la otra perspectiva se presenta al Señor Jesucristo no como el que trae la paz, sino que trae la espada, que trae disensión, que trae división, que trae riña, que trae lucha a la tierra. ¿Qué quiso decir Jesús? Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan. Y vamos a notar lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo por esta declaración.
Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo tuvo varias declaraciones que darle a los discípulos en los últimos días que pasó sobre esta tierra. Dice en San Juan, el capítulo 14 y el versículo 27 lo siguiente, y conocemos este texto muy bien. Dice Jesús: la paz os dejo. Suena muy diferente a Mateo 10, ¿verdad? En Mateo 10 dice: vengo a traer la espada, riña, guerra. Aquí Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No, aquí viene la clave. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Empezamos a captar un vistazo de lo que quiso decir Jesús. Jesús es el príncipe de paz. Y sin embargo, cuando el príncipe de paz viene al mundo, el resultado inmediato es riña, disensión y división. Porque la paz que trae Cristo no es la paz que da el mundo, sino es la paz interior que viene al corazón del hombre. Puede haber disensión, puede haber riña, puede haber guerra, puede haber toda clase de tribulación afuera, pero puede haber al mismo tiempo la paz que pasa todo entendimiento en nuestro corazón cuando nos colocamos en las manos de Jesús. ¿Y saben algo? Que aunque haya falta de paz en el mundo, como hemos descrito esta semana, aunque se levante el dragón, la bestia y el falso profeta y traigan problemas y dificultades al mundo, el pueblo de Dios puede estar en perfecta paz, porque sabe que Dios está en control, porque han colocado sus vidas en las manos de Él y no hay nada en el mundo que pueda sacudirlos. Ahora, mis hermanos, para ilustrar esta aparente discrepancia entre la paz y la falta de paz, y cómo cuadra eso con lo que dice en Isaías 9:6, que Jesús es el príncipe de paz, vamos a estudiar una historia espectacular del Nuevo Testamento, donde hay al mismo tiempo paz y falta de paz. Y vamos a ver qué es lo que trae la falta de paz y qué es lo que trae la paz. Se trata de la famosa historia de la tormenta en el mar de Galilea. ¿Ustedes recuerdan la historia? Ahora, en el mar de Galilea vamos a encontrar que hay paz y hay falta de paz. ¿Ustedes recuerdan la historia? Jesús había estado enseñando en la colina al lado del mar de Galilea, había impartido palabras de vida. Cuando concluyó, se montó al barco junto con sus discípulos y empezaron a navegar sobre el mar de Galilea, y Jesús se durmió, estaba agotado. Yo a veces me pregunto, yo estoy cansado después de esta semana de oración, pero yo me pregunto cómo sería para el Señor Jesucristo. Tenía que caminar largas distancias. Además de eso, predicaba no solamente 2 horas y 3 horas al día, sino que el Señor Jesucristo predicaba todos los días, curaba, sanaba, enseñaba, se movía de aquí para allá. Algo increíble el ministerio del Señor Jesucristo. Y cuando se acostó en el barco, cayó como muerto. Estaba agotado, estaba cansado. Y era la intención de Satanás ahogar al Señor Jesús, según dice la sierva de Dios. Satanás fue el que causó la tormenta, no fue Dios, fue Satanás. Y la intención era que mientras Cristo estuviera durmiendo, fuera negado por las aguas. Qué temerario es Satanás, ¿verdad? Qué atrevido, como si pudiera ahogar al príncipe de vida. Y mientras estaban sobre el lago, se levantó una tremenda tormenta y desapareció la paz. ¿Sí o no? Óigame, fulguraban los relámpagos, sonaban los truenos, las olas crecían y entraban al barco, y los discípulos enseguida dijeron: oye, aquí hay una crisis, aquí hay un problema, tenemos que salvarnos. A ver, busquen los baldes, traigan los baldes. Y trajeron los baldes y empezaron a sacar agua. Los discípulos, todos atribulados y angustiados. No solamente había falta de paz en la naturaleza, sino que había falta de paz en el corazón de los discípulos. Y atribulados, mientras más agua sacaban, más agua entraba al barco.
Y cada momento que pasaba se angustiaban y se atemorizaban más. Nos vamos a perder, nos vamos a ahogar, nuestras preciosas vidas se van a desvanecer. Y en un momento fulguró un rayo y vieron el rostro de Jesús. Y los discípulos dijeron: nosotros hemos estado tratando de salvarnos a nosotros mismos. Nosotros hemos tratado de estar en control. Nosotros hemos tratado de controlar la situación, sacando agua del barco y tratando de salvarnos. Nosotros no podemos, necesitamos a otro que esté en control. Y por lo tanto dicen a Jesús: salve, maestro, que perecemos. La sierva de Dios, en el deseo de toda la gente, dice que Jesús se paró majestuosamente. No había ni una señal de temor en su rostro. Se levantó con calma y con serenidad. Había guerra en los elementos, había lluvia, había truenos, había relámpagos. El barco se estaba llenando de agua, pero la paz exterior no afectó la paz interior de Jesús. Y Jesús se paró en serenidad, sabiendo que su Padre estaba en control. Guerra por fuera, pero paz adentro. Y levantó sus manos y dijo: paz, haya paz. Dice la sierva de Dios que inmediatamente desaparecieron las nubes, salieron las estrellas y la luna, y el mar de Galilea se veía como un cristal apacible. ¿Entienden un poco mejor la diferencia entre la paz exterior y la paz interna? La paz interna de Cristo estaba en el hecho de que Él había colocado su vida en control de su Padre. No hacía nada por sí mismo. Él dijo varias veces: yo de mí mismo nada puedo hacer, yo sigo el plan de mi Padre. Y poniendo su vida en control del Padre, tenía paz adentro, aun cuando había guerra, tribulación y espada afuera. Aun cuando Cristo sufrió en el huerto del Getsemaní, estaba en perfecta paz. Aun cuando lo azotaron, cuando lo crucificaron, Jesús estaba en perfecta paz, porque Él sabía que estaba cumpliendo el plan del Padre, sabía que el Padre estaba en control y nada en el mundo lo podía sacudir. Podemos sufrir como Cristo sufrió, puede haber tribulación, pero ese no es problema, porque podemos tener la paz de Cristo en el corazón. Después que se calmó la tormenta, los discípulos se sonrieron y dijeron: ve, qué lindo es dar nuestras vidas en control a Jesús. Él trae calma y paz. Y dice la sierva de Dios, en el deseo de todas las gentes, que los relámpagos y los truenos representan las tentaciones y las tribulaciones que manda Satanás a nuestra vida. Y dice: cuán a menudo fulguran los relámpagos y suenan los truenos, y las olas de la tentación parecen a punto de ahogarnos, y luchamos para salvarnos a nosotros mismos de la tribulación, y nos angustiamos y nos olvidamos de que tenemos a Jesús, quien puede traer la paz al corazón si nos colocamos en sus manos y dejamos que Él esté en control. Y los discípulos, después de calmar la tormenta, Jesús dice: sí, con este sí vale la pena estar, este está en control. Qué bueno es poner nuestra vida bajo el control de Jesús. Cruzaron el mar del Galilea y llegaron al otro lado del lago, seguros de que Cristo ahora estaba en control, de que cuando estaban con Cristo no tendrían más ningún problema. Y cuando llegaron al otro lado, de repente se aparecieron 2 endemoniados. Imagínense, primero la tormenta y luego llegan al otro lado, ¿y qué sucede? Se encuentran a 2 endemoniados. Y los discípulos dicen: tranquilo, quedémonos aquí, Dios está en control. ¿Ah? ¿Eso fue lo que pasó? ¿Qué va? Sálvese quien pueda. Fue la actitud de ellos. ¿Quién está en control aquí? El que corra más rápido es el que está en control. Se olvidaron de que Cristo calmó la tormenta, se olvidaron de que se habían encomendado en las manos de Él y dijeron: ¿qué va?
Aquí el que no corre, el que no se escapa, lo destrozan los demonios. Y salieron corriendo, y después de haber corrido una distancia se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Y voltearon y vieron la escena. Nuevamente esas manos majestuosas levantadas y los 2 endemoniados echados a los pies de Jesús, sin poder avanzar ni un paso más. Y luego Jesús echó a los demonios. Y dice la Biblia que estos 2 hombres cayeron bajo el control de Cristo. Cuán diferente es el control de Satanás, ¿verdad? ¿Cómo es el control de Satanás? El control de Satanás es ahogar. El control de Satanás es endemoniar. El control de Satanás es arruinar y destruir. Es el asesino, es el destructor. El control de Cristo es cuando nos colocamos en sus manos. Y cuando nos colocamos en sus manos puede haber tribulación y problemas y dificultades. No crean ustedes que cuando aceptan a Cristo, inmediatamente todo el mundo nos va a amar. Toda la familia nos vamos a llevar bien con ellos. Todos los amigos nos van a entender. No. Podemos tener la paz de Cristo aquí adentro y podemos tener guerra y riñas afuera, y las tentaciones serán más grandes después de habernos entregado en manos de Jesús, pero podemos disfrutar de la paz de Jesús en el corazón. ¿Cuándo sufrió Cristo sus peores tentaciones? ¿Antes o después de su bautismo? Algunos creen que el bautismo es un cúralo todo. Yo me bautizo y vivo feliz para siempre. ¿Saben ustedes que las peores tentaciones vienen después del bautismo? ¿Saben por qué? Porque en el bautismo Satanás ha perdido a esa persona y esa persona está bajo el control de Jesús. Y Satanás quiere causar la mayor tribulación para que la persona dependa de sí misma en vez de depender de Cristo, a quien se acaba de entregar. Esa es la razón. Puede haber guerra en el mundo, guerra afuera, mientras que hay paz adentro. ¿Entienden lo que quiso decir el Señor Jesucristo? Hay paz cuando nos encomendamos en las manos de Jesús. Hay guerra por dentro y por fuera cuando no nos encomendamos en sus manos. ¿Recuerdan la historia de Pablo y Silas? A veces nos vienen tribulaciones y no entendemos lo que pasa, ¿verdad? Pablo y Silas habían estado predicando, habían estado haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Y sin embargo, ¿a dónde fueron a parar? Fueron a parar en la cárcel. Les dieron 39 azotes en la espalda, como era la costumbre en esa época. Los azotaron 39 veces. Y luego dice la Biblia que los metieron en la cárcel de más adentro, es decir, el calabozo, donde habían cucarachas, donde habían ratas. ¿Les gustan las ratas y las cucarachas? Donde estaba frío y húmedo, donde los prisioneros se enfermaban. Y por si eso fuera poco, le pusieron los pies en el cepo. ¿Había guerra por fuera o había paz? ¿Guerra o paz por fuera? Había guerra. Porque cuando se predica a Cristo hay guerra. No se sorprendan ustedes si en la vida les tienen problemas y tribulaciones y dificultades. No se preocupen por eso, porque eso es una evidencia de que Cristo está en control de su vida. Porque afuera puede haber espada, mientras que adentro hay paz. La familia puede hacer guerra cuando aceptamos a Cristo, pero adentro paz. Afuera puede haber tentación, adentro puede haber victoria. Jesús dice, no temáis, yo he vencido al mundo. Y cuando nos encomendamos a Cristo, Cristo vence a través de nosotros. Bueno, Pablo y Silas estaban en la cárcel. ¿Merecían ellos estar en la cárcel? ¿Quién los echó a la cárcel? ¿Ustedes creen que Dios los echó a la cárcel? ¿Quién fue? Satanás. ¿Quién causó el terremoto? Dios. ¿Qué vino como resultado del terremoto? ¿Qué quiso hacer el carcelero? El carcelero se quiso echar encima de su espada. ¿Ustedes creen que Dios iba a querer un resultado así? Ahora noten, hay un terremoto. Pablo y Silas están cantando. ¿Qué están haciendo Pablo y Silas en la cárcel? ¿Cómo? Cantando y alabando a Dios. Tiene la espalda con 39 azotes. Están en medio de ratas y cucarachas. En un ambiente frío, húmedo. Con los pies en el cepo que apretaban y no dejaban pasar la circulación. Y todo porque estaban haciendo la obra de Cristo. Ellos podrían haber dicho,
Fíjate, predicamos para Cristo, hacemos la obra de Cristo y mira el resultado. ¿De qué vale? Guerra es lo que trae seguir a Cristo. Pero no lo hicieron. Dice que cantaban himnos a Dios. Ahora podemos entender lo que la Biblia quiere decir cuando dice nos gozamos en las tribulaciones. ¿Quién estaba en control? Hubo el terremoto y se abrió la cárcel. El carcelero se iba a tirar sobre su espada. Pablo dijo, no lo hagas. No lo hagas. Y como resultado, ¿qué pasó? Como resultado se convirtió el carcelero y toda su familia. ¿Ustedes creen que esos se hubieran convertido si hubiera habido otra clase de circunstancias? ¿Fue un buen resultado? Dios a veces moldea las circunstancias y las permite de tal manera que resulte algo bueno, aun cuando tenemos que sufrir, ¿sí o no? ¿Quién estaba en control? Dios estaba en control. Aun cuando Pablo y Silas sufrieron terriblemente, Dios era el que estaba en control. Y el resultado fue la conversión del carcelero y toda su familia. Al oír cantar al apóstol San Pablo y a Silas, recibieron a Cristo como Salvador personal. ¿Saben ustedes que yo una vez experimenté algo semejante? La ciudad de Medellín. Hay una cárcel donde hay toda clase de criminales. Y los jóvenes teólogos, cuando yo enseñaba allá, me invitaron a ir a la cárcel para tener un tema entre los presos. Debo decirles que tenía un poco de temor, y lo admito, porque, bueno, ustedes saben, en una prisión ahí con toda clase de criminales, uno no sabe qué pueda pasar, por lo menos esa es la forma que yo pensé en esa ocasión. Pensaba que no había paz afuera y no estaba muy seguro tampoco de que hubiera paz adentro. Pero decidí ir y acepté la invitación y fui. Interesante esa cárcel. Lo primero que hicieron fue que llegamos a una estación, tuvimos que entregar la cédula. Entregamos la cédula. ¿Saben qué es una cédula, verdad? Que en Puerto Rico no usan eso. Aquí usan la licencia de manejar, es una tarjeta de identificación. La entregamos y el que recibió la tarjeta dice, bueno, sigan a la próxima estación. Bajamos por un pasillo, llegamos a una estación y el policía que estaba ahí dice, súbese la manga. Y tomó un aparato y colocó un sello. Dice, no se lo borre porque cuando pase por aquí de regreso tenemos que ver el sello. Está bien. Seguimos por el pasillo y llegamos a otra estación. Dice, súbase un poquito más la manga. Y me tuve que subir más la manga y otro sello. No se borre ese sello porque cuando pase por aquí tenemos que ver de que usted entró para poder salir. Está bien. Seguí un poquito más. Llegamos allá al final de otro pasillo y dice, súbase la manga un poquito más. Pablo y Silas estar en la cárcel de más adentro. Eso es lo que dice ahí en Hechos 16. Y por más que entraba, menos era la paz que tenía en mi corazón. Porque a medida que pasaba por allí, por las celdas, yo veía a estos hombres que se veía que estaban endurecidos en la rebelión y el pecado. Y yo estaba allí, 3 sellos adentro y una cédula adentro, no sabiendo qué me podía pasar. Finalmente llegué a un sitio donde estaban los prisioneros que se reunían. Había un hermano adventista, el hermano Norbeiro Ospina, tremendo hombre, que había sido echado en la cárcel por falso testimonio de un vecino que tenía diferencias religiosas y no quería al hermano Ospina porque era adventista y se buscó un inventó una historia y fue a parar al hermano Ospina en la cárcel. Y uno pensaría que Ospina diría, en ese tiempo llevaba varios años en la cárcel, le demoraban el juicio y pensaríamos que el hermano Ospina hubiera dicho, ve cómo es Dios, uno sirve a Dios y mira lo que viene como resultado. Dios no está en control entonces, porque si Dios estuviera en control, todo hubiera salido bien y mire, todo me está saliendo mal. Hubiéramos pensado que el hermano Ospina dijera así. Pero yo me quedé maravillado cuando entré. Los prisioneros ahí no tienen cada uno su cuartico. Ellos se buscan cartón y se buscan pedazos de madera, pedazos de lata, cualquier cosa, y hacen su propio cuartico de cartón y de todo. Eso parece un carnaval ahí. Hay latas de aceite y que de diferentes colores, y hay cartón de todos los colores, y hay madera de todos los colores. Ranchos que ellos se hacían adentro. Entré, me senté en una cama de 2 niveles, un bunk bed, y el hermano Ospina empezó a hablar conmigo. Yo le dije, hermano Ospina, usted entró aquí como resultado de un falso testimonio. ¿Cómo se siente? Me dice, me siento contento. ¿Contento? Pensé yo, contento de estar en la cárcel.
¿qué pasa con este hombre? Sería terrible vivir aquí. Y créame, vi por ahí cucarachas andando y en el patio ratas también. Falta de paz, bastante. Yo le dije, hermano Ospina, ¿cómo usted puede decir que está contento aquí en la cárcel? Me dice, espérese nomás, espere, ya va a tener la respuesta. Empezó a tocar la guitarra, porque toca la guitarra bien bonito. Y lamento no haber traído un cassette donde esos prisioneros cantan, todavía lo tengo grabado. Tienen una canción que dice, en la prisión, en la prisión, en la prisión, en la prisión necesitas a Jesús. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en la prisión. Y cantan lindísimo los prisioneros, dirigidos por el hermano Ospina en guitarra. Empezaron a llegar los prisioneros, esa era la señal de que era tiempo para el estudio bíblico. Empezaron a entrar en ese cuartico y a sentarse ahí en la cama. Bueno, yo estaba sentado ahí y me di cuenta que vino y se sentó al lado un hombre que parecía dos hombres. Parecía un gorila de lo grande que era. Unos brazos tan grandes que parecían las piernas mías, que parecían los muslos míos. Grandísimo. Y tenía una camiseta de esas blancas. Y tenía remangada la manga corta para que se le vieran los músculos así bien grandotes. Y le miré la cara. Bueno, no se veía tan mal la cara. Y el hermano Ospina me hace así con el codo y dice, pastor, ¿sabe por qué ese individuo está aquí en la cárcel? Le digo yo, no. Dice, mató a 7 personas a machetazos. Y yo estoy aquí, una cédula y 3 sellos adentro de esta cárcel, con este hombre que mató 7 personas a machetazos. ¡Ay, Señor! ¿En qué me he metido yo? No había paz afuera, ni había paz adentro. Pero me atreví a hablarle a este hombre. Se llamaba Fulgencio, recuerdo el nombre. Le dije, Fulgencio, ¿cómo te sientes tú en la cárcel? Me dice, pastor, me siento contento. Porque si Dios no me hubiera colocado en esta cárcel, yo no hubiera conocido al hermano Ospina y mi corazón no hubiera sido transformado como ha sido transformado hoy. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y pude entender lo que estaba diciendo el hermano Ospina. Después hablé con él, me dice, pastor, ¿se da cuenta? Vale la pena que yo haya venido a esta cárcel. Yo doy gloria al Señor porque estoy en la cárcel. No es lo más cómodo ni lo mejor, es feo, hay ratas, hay cucarachas. Pero tengo la paz del Señor y sé que Dios me colocó para alcanzar a estos prisioneros. Cuando yo me vine de Colombia, 3 de esos prisioneros habían salido de la cárcel y eran miembros y asistían regularmente a la iglesia adventista del séptimo día. Puede haber paz afuera y guerra adentro, ¿sí o no? Y puede haber paz adentro y ¿qué? Y guerra afuera. ¿Cuándo es que hay paz adentro? Cuando yo permito que Cristo entre a mi vida y esté en control. Cuando hay guerra adentro, cuando yo quiero estar bajo mi propio control. Yo recuerdo la primera vez que fui a colportar Venezuela, en una ciudad que se llama El Tigre. Casi me come el tigre. Era un lugar caliente, más caliente que Puerto Rico. Créanlo o no. Y no estoy sudando, está sabroso aquí hoy. Por una vez en la vida me estoy adaptando al calor aquí. Apenas me adapto y me voy. Y me vuelvo a desadaptar allá. Fui a colportar. Llegué a la ciudad de Caracas, donde debíamos recoger los prospectos y los talonarios para los pedidos, etcétera. Y cuando llegué a Caracas me enfermé con una monga, pero de esas terribles, que hasta me tocó quedarme en la cama. Y los compañeros, los 3 compañeros que iban a colportar, ellos no podían esperarme porque ellos tenían que ir a hacer su trabajo. Por lo tanto se fueron al Tigre, una ciudad que quedaba como a 9-10 horas de la ciudad de Caracas en bus. En esa época, ahora hay una autopista, pero en esa época eran como 10 horas en bus. Se fueron. Yo me quedé en Caracas 4 días hasta que me pude mejorar. Cuando mejoré, pedí la dirección de la iglesia ahí en El Tigre para poder llegar allá. Ellos no sabían dónde se estaban quedando los compañeros, pero dijeron, aquí está la dirección de la iglesia. Llegando a la iglesia,
puede ubicarse. Yo dije, bien, está bien. Tenía apenas suficiente pasaje como para llegar allá, con la esperanza de colportar y conseguir algo de dinero. Allá llegué a la estación de bus, me bajé, tomé mi maleta, mi bolsa, todo lo que llevaba, cargando en los hombros, caminando por la calle, porque la iglesia quedaba a cierta distancia de la estación del bus, y llego yo allá a la iglesia y lo que vi me dejó pasmado. La iglesia estaba completamente abandonada. Yo no sé cómo, tal vez el departamento de publicaciones no lo sabía, pero la asociación debe haberlo sabido. Estaba la iglesia abandonada, había un monte que llegaba hasta las ventanas, y gente había botado escombros y basura en el patio de la iglesia. Las ventanas de la iglesia estaban quebradas y se veía que no había habido una reunión allí, por lo menos en meses y posiblemente años. Y ahora yo estaba allí, en la iglesia, sin un centavo, ni siquiera para hacer una llamada telefónica. Inmediatamente me puse a pensar, y ustedes creerán que yo soy muy falto de fe. Estoy creciendo. Eso fue hace muchos años. Creo que mi fe ha crecido. Sé que mi fe ha crecido, digamos más bien. Porque vamos de fe en fe, según dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? No hay ningún problema con que un pastor admita sus debilidades. Porque un pastor es débil con los hermanos. Y todos crecemos juntos. El pastor no crece en un nivel y los hermanos en otro nivel. Debemos crecer todos sobre el mismo nivel. Y yo me puse a pensar y yo dije, ¿cómo es que Dios me hace esto a mí? Primero me enfermo en Caracas y luego entonces vengo a vender su literatura. Y fíjese, estoy aquí solo, no tengo ni un centavo, estoy en la iglesia, no tengo dónde quedarme, no tengo dónde comer, tengo un hambre terrible. ¿Cómo es posible que el Señor me esté haciendo esto a mí? Le echamos la culpa a Dios, cuando Dios a veces permite las circunstancias para algo grande que les voy a mencionar. Vamos a terminar. Dios nos usa a pesar a veces de nuestra falta de fe, ¿saben? Pero debemos aprender a tener más fe en Él, porque entonces puede usarnos más todavía. Estaba sentado yo allí y tenía el problema de que yo no podía ir a buscar a los compañeros porque tenía las maletas y todas esas cosas, tenía una caja de libros y talonarios y los prospectos y todo, estaba cargado y tenía miedo. Si me iba de allí a buscar a los compañeros me robaban las cosas, ¿ve? Tenía que controlar mis maletas. Yo tenía que estar bajo control controlando mis maletas, estar seguro de que no me las robaran. Y entonces yo iba media cuadra y me ponía a buscar a ver, y luego regresaba a buscar las maletas de que no me las habían robado. Y estuve en ese plan. Fíjense cómo Dios de bueno. Enfrente de la iglesia había la casa de un joven que me estaba observando. Yo no me di cuenta que él me estaba observando, pero él me estaba observando. Llego yo y me siento sobre la maleta deprimido, desanimado, sin paz adentro y sin paz afuera. Chasqueado, y digo, tal vez no era el plan de Dios de que yo colportara aquí. Y en ese momento Dios me mandó a este joven como un ángel. Fíjese cómo Dios está en control. Y este joven dice, ¿quién es usted? Yo le dije, bueno, yo soy un estudiante de teología, he venido aquí a vender libros, tengo 3 compañeros que vinieron antes que yo, pero no sé dónde están. Él dice, bueno, yo no he oído nada, este es un pueblo pequeño, pero yo no he oído nada de la llegada de nadie nuevo aquí. ¿Y tú no tienes dónde quedarte? Yo le dije, no, estoy desamparado. No tengo ni casa, ni tengo dinero, ni hay comida, ni nada. Él dice, mira, ven y te quedas en mi casa. Imagínense eso, un total extraño. Me dice, ven y te quedas en mi casa y yo te voy a ayudar a buscar a tus compañeros. Y me llevó a la casa, me dio un cuarto con una camita, no diría que es la más cómoda del mundo, pero en esa situación no me podía quejar, porque algo era mejor que nada. Me dio una buena cena, y en el estómago dice, después vamos a ir esta noche a ver si tus amigos los encontramos por allí. Y fuimos por toda la ciudad, era una ciudad pequeña, El Tigre, y buscamos y nada. Buscamos por 3 días. Y no supimos nada, hasta que finalmente, después de 3 días, el muchacho me dice, y no sé por qué no me lo dijo antes, tal vez no se le ocurrió, dice, ¿sabes algo? Yo conozco a una señora que fue adventista, que fue miembro de esta iglesia. Le dije, bueno, de pronto ella nos puede decir dónde están los compañeros.
se llamaba Petra Fajardo. Me acuerdo tanto el nombre porque después 2 vacaciones siguientes me quedé en su casa también. Llegamos a la casa de Petra Fajardo, una viejita así chiquita. Se había ido de la iglesia, la hija se había ido de la iglesia, la hija se llamaba Noelia. Y llego yo a la casa y ella llega a la puerta y yo le digo, mire, yo soy un vendedor de libros, soy adventista, me dicen que usted fue miembro de la iglesia y por aquí supuestamente vinieron 3 jóvenes a vender libros, pero yo no los puedo encontrar, ¿usted ha oído algo? Y ella dice, mire, yo no he oído nada, pero hay una señora también que fue adventista. Dice, y de pronto, fíjese, habían abandonado la iglesia y después nos pusimos a colportar y descubrimos que había montones de ex-adventistas esperando que se abriera la iglesia otra vez. Y fui a la casa de esta señora y toqué la puerta, y cuánto gozo fue cuando uno de los compañeros contestó la puerta. Se estaban quedando ellos en la casa de esta señora. Bueno, mis hermanos, colportamos ahí esa vacación. Allí fue que el Señor nos dio, y no digo que me dio a mí porque entre todos trabajamos, nos dio al primer testigo de Jehová para el Evangelio de Cristo, el hermano Trujol, quien tenía un taller de mecánica ahí en el Tigre. Era testigo de Jehová y llegó a ser adventista el 7º día. Un hombre de dinero, tenía un taller muy reconocido. Desde que aceptó el mensaje adventista, colocó en su taller un aviso que decía, no trabajamos los sábados. Éxodo 28 al 11. Y cuando llegaban los clientes decían, pero si el sábado es el mejor día de trabajo, ¿cómo tú no trabajas? Él dice, porque la ley de Jehová dice que el sábado es el día de reposo y este es el día que yo guardo. Y daba estudios bíblicos y la gente aceptaba el mensaje de Dios. Como resultado del colportaje de esta vacación, fíjense que Satanás quería que yo me fuera de ahí. Él no quería que yo me quedara allí. Después me di cuenta, cuán bueno sería si pudiéramos ver el fin desde el principio, ¿verdad? Sería mucho más fácil sobrellevar las cosas. No hay problema. Dios tiene un plan. Está bien, aceptemos las circunstancias ahora, las dificultades ahora. El plan se realizará. ¿Cuán diferente? Pero saben ustedes, Dios no nos ha dado la facultad de leer el futuro. Así que conformémonos en el presente, con lo que nos venga. Y estemos seguros que Dios está en control de la situación y que Dios tiene un plan. Y el plan se va a realizar si nos mantenemos bajo su control y andamos en sus caminos. Mis hermanos, cuando concluyó esa vacación, toda la grama, el pasto se había cortado, el patio se había limpiado y se reunían 25 almas en esa iglesia. Cuando volvimos el 2º año, se reunían 60 almas en esa iglesia. Y ahora están en un proyecto pro construcción y me mandaron a pedir dinero, dicho sea de paso, y no les he mandado nada, debería mandarles con el historial que hay en esa iglesia. Están en una campaña pro templo para hacer una iglesia más grande, porque en esa iglesia hay más de 120 miembros adventistas en la ciudad del Tigre. Ahora yo les pregunto, ¿estaba Dios en control? A veces no parece. Esta semana hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de profecías que involucran el mundo, del papado y del protestantismo y el ateísmo y los poderes que van a dominar el mundo. ¿Saben algo, mis hermanos? Hoy quería yo traer esto a nivel personal. Porque el Dios que controla las naciones, el Dios que controla el mundo, el Dios que controla la historia, no va a tener ningún problema en controlar esta vidita mía, que está sencilla, que es tan fácil para Dios. Si Dios puede coordinar a todos los seres humanos del mundo, Él no va a tener ningún problema con controlar esa pequeña vida, la cual tengo yo, si yo me coloco y me encomiendo en sus manos. Nos hundimos es cuando dependemos de nosotros mismos. Y en el tiempo de angustia muchos caerán porque no han encomendado sus manos bajo el control de Jesús. Por eso debemos presentarnos a Jesús ahora en tiempo de prosperidad. No después. Después es demasiado tarde. Debemos aprender a confiar en las circunstancias ahora. ¿Saben ustedes que la sierva de Dios declara que Dios no escoge para nosotros ningún plan que no escogeríamos nosotros mismos si pudiéramos ver el fin desde el principio? Voy a repetir esa cita. Dios no escoge para nosotros ningún plan que no escogeríamos nosotros mismos si nosotros pudiéramos ver el fin desde el principio. En otra ocasión se levantó una tormenta en el mar de Galilea. Los discípulos estaban solos en el barco esta vez.
La tormenta no era tan terrible, pero siempre el agua estaba bastante salpicada, y de repente en la distancia los discípulos vieron a un personaje caminando en el agua. ¡Ay, un fantasma! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Había paz en su corazón? ¿Había paz afuera? Olvídense. Había falta de paz en los dos lugares. Y luego se acerca el personaje y dice: no temáis, yo soy. El maestro, dice Pedro, el maestro, él está en control, no es un fantasma, es el maestro. Qué bueno es tener al maestro en medio de la tormenta, la puede calmar. Y luego Pedro le dice a Jesús: mira, si eres tú, ay, ay, ay. Se hundió antes de salirse del barco, porque usé esa famosa palabrita que el diablo usó en el desierto, sí. Expresó una falta de fe. Si eres tú, haz que yo salga caminando en el agua. Pedro salió del barco y empezó a caminar sobre las encrespadas olas. Imagínense eso. ¿Estaba haciendo lo imposible o lo posible? ¿Qué estaba haciendo? ¿Lo qué? Lo imposible. ¿Por qué estaba haciendo Pedro lo imposible? Porque tenía sus ojos puestos en el que tenía control, en Cristo. Y se fue caminando y mantuvo los ojos fijos en Cristo. Cristo estaba en control, y de repente él dice: ve, estoy caminando sobre el agua, como que no se había dado cuenta. Estoy caminando sobre el agua. Yo estoy caminando sobre... ¡Mira lo que yo estoy haciendo! ¿Será que los compañeros saben lo que yo estoy haciendo? Vaya, yo quisiera ver la cara de Andrés y la cara de Juan. Ellos nunca han hecho esto. Ellos no son capaces de caminar sobre el agua. Ellos no están en control como yo. Y en ese momento Pedro voltea para decir: ja, 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 ja. Y cuando voltea y luego vuelve a fijar los ojos en Jesús, no puede ver a Jesús porque una ola ha ocultado al maestro de su vista. Y Pedro ahora se da cuenta que él no está en control. Y se empieza a hundir en el agua. Y cuando se ve perdido, ahora dice: maestro, tú que estás en control, sálvame que perezco. Y viene Jesús y le extiende la mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué quisiste tú estar en control? Eso es lo que quiso decir. ¿Por qué quisiste tú estar en control? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué te faltó fe? Mantén tus ojos en Jesús, no en ti mismo. No estés tú en control, pon a Jesús en control de tu vida. ¿Saben ustedes que eso pasa con nosotros muy a menudo también? ¿Por qué nos hundimos nosotros en el pecado? ¿Por qué nos hundimos nosotros en nuestra vida? Nos hundimos porque nosotros queremos estar en control. Nos hundimos porque queremos centrar nuestra atención en nosotros mismos. Creemos que somos muy grandes, muy importantes, muy autosuficientes. Y por esa razón quitamos los ojos del que está en control. Y cuando ponemos los ojos en nosotros, lo que resulta no es control, sino descontrol. Cuando yo tenía 16 años, asistí a la escuela en Wisconsin Academy, en el estado donde yo nací. No parece cuando hablo, ¿verdad? Las apariencias engañan. Estaba trabajando un día poniendo tela metálica en las paredes para luego entonces ponerle el plaster, el frise. Hacen eso para que se pegue. Hay que martillar clavos y luego doblar los clavos para que quede en la pared. Y en una de esas le pegué mal a un clavo y se partió un pedacito del clavo, de la cabeza del clavo, y entró directamente en mi pupila de mi ojo izquierdo. Fui al médico inmediatamente porque veía como punticos negros. Inmediatamente veía punticos negros. Yo pensé que era porque se había entrado cemento en el ojo. Y
fui al médico, el médico me examinó, dice, sí, eso es una lesión. Dice, vamos a darle un ungüento y vamos a taparle el ojo por un par de semanas y va a estar bien. A las 2 semanas regresé, me quitó la cosa esa de metal que me puso en el ojo y no podía ver por ese ojo. Estaba bien asustado, porque estaba apenas en segundo año de mi secundaria. Me quedaba toda la secundaria, toda la universidad y todo el posgrado con un solo ojo. Inmediatamente empecé yo a renegar. Dije, ¿por qué razón es que me pasa esto a mí? Yo le he sido fiel a Dios, yo he hecho lo que Él ha pedido, y ahora fíjense lo que me ha pasado. Pero lo que me esperaba era tremendo, porque como resultado de eso tuve que tener 4 operaciones en ese ojo, y estuve en el hospital un total de 3 meses en las 4 operaciones. Un joven de 16 años. Estaba muy amargado, estaba muy disgustado de que Dios permitiera o que Dios causara esto. En ese tiempo yo no estaba seguro si Dios lo había permitido o si Dios lo había causado. Ahora entiendo que Dios lo permitió y creo que entiendo por qué. Pasé por un tiempo bien difícil en mi vida, amargado, disgustado con Dios, enojado de que algo así me sucediera. Pero luego empecé a pensar, en esos 2 años, cuando yo tuve este problema, es cuando la guerra de Vietnam estaba en su auge. Y era obligatorio para todos los jóvenes servir en el ejército y probablemente ir a Vietnam. Pero por causa del problema con mi ojo, yo no tuve que ir. Yo pienso, y Dios me revelará en el cielo cuando lleguemos, yo creo que Dios permitió un mal menor, porque Él sabía que si iba a Vietnam, un mal mayor me iba a suceder. Si no hubiera muerto, posiblemente hubiera sucedido lo que sucedieron con muchos jóvenes que volvieron con la mente trastornada, con el cuerpo influenciado por las drogas. Posiblemente hubiera perdido el rumbo, nunca hubiera estudiado teología, nunca hubiera sido ministro, no estaría en Bayamón. Pero ahora entiendo que Dios está en control. Dios permite cosas que aparentemente son malas, pero el resultado final no es malo, el resultado final es bueno. Lo que tenemos que hacer ahora es confiar en Él y decir, Señor, no lo entiendo, pero te acepto, sigo tu plan porque es el mejor. Dice la sierva de Dios en El deseo de todas las gentes, página 179, lo siguiente. Escuchen bien. Tan completamente había anonadado Cristo el yo, que no hacía planes por sí mismo. ¡Qué tremenda cita! El yo de Cristo estaba tan anonadado, es decir, el yo de Cristo estaba tan subyugado, tan reducido, que Él no hacía planes por sí mismo. Él no decía, yo voy para allá mañana y pasado mañana me voy para allá y la semana entrante para allá y dentro de tantos meses para allá. No hacía planes por sí mismo. Dice, aceptaba los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. Y ahora escuchen la aplicación. Pero ese era Cristo, Él era Dios. Escuchen. De tal manera debemos depender de Dios que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad. Ahora yo quisiera en esta mañana concluir con una de las historias más extraordinarias de la Biblia, a mi parecer, que muestra que Dios está en control. La historia de José. ¿Han oído la historia de José? Qué historia tan tremenda, que ilustra lo que hemos estado hablando esta semana. Porque al fin y al cabo, si nosotros hablamos esta semana del protestantismo apóstata y del catolicismo, y hablamos del ateísmo, y hablamos del nuevo orden mundial que se va a establecer, se nos va la vista en el mundo, en lo grande, y debemos hacer eso. Pero ¿dónde cuadro yo, Esteban Bor, el individuo? ¿Dónde voy a estar yo cuando se establezca el nuevo orden mundial?
Yo tengo que aprender a confiar individualmente en Jesús, porque no se confía en masas, se confía como individuos. Y por eso hoy no estoy trazando una profecía bíblica, sino que estoy juntando todo el concepto de la semana de oración y aplicándolo a nivel individual nuestro. Porque en el tiempo de angustia, mis hermanos, toda dependencia humana se eliminará. Toda, sin excepción. Perderemos familia, perderemos amigos, perderemos casas, perderemos comida, perderemos libertad, perderemos ropa, perderemos todo y seremos nosotros con Dios. Inclusive se decretará matarnos. Y yo debo aprender que Dios está tanto en control que yo pueda decir, no tengo comida, no hay problema. Dios es el que causa el crecimiento. Puede llover comida del cielo. ¿Ustedes creen que puede? ¿O que me van a echar a la cárcel? Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Que no hay agua? ¿Quién hizo las aguas? Dios. ¿A que me van a quitar la ropa? Dios tiene vestiduras blancas para mí. ¿Que me van a matar? Yo sirvo al Dios de la resurrección. Esa es la clase de confianza que tenemos que desarrollar, porque el hermano White dice que todo apoyo humano será retirado y estaremos solos con Dios para hacerle frente al nuevo orden mundial. ¿Ustedes creen que eso va a ser fácil? ¿Una persona hacerle frente al nuevo orden mundial a nivel individual? Todo ese conglomerado de ateos y de apóstatas religiosos controlando el mundo y el pequeño remanente allí. ¿Ustedes creen que va a ser fácil para mí, este gusano humano, pararme en contra de todo un sistema mundial y decir, aunque me maten, confiaré en Dios? ¿No creen ustedes que cuando llegue esa ocasión de repente voy a decir, bueno, yo no he confiado hasta ahora, pero ahora sí confío, Señor? ¿Recuerdan el texto que leímos anteriormente esta semana? Si no eres capaz de correr con los caballos, con los hombres, ¿qué tú crees que vas a estar corriendo con los caballos? Y si tú estás quieto en tiempo de paz, ¿qué tú crees que vas a hacer cuando el Jordán se desborde e inunde y destruya? ¿Qué vas a hacer tú? El que es fiel en lo poco ahora, será fiel en lo mucho después. Y el que es infiel en lo poco ahora, será infiel en lo mucho después. Tenemos que encomendar nuestras vidas bajo el control de Cristo ahora mismo. Y tenemos que decirle a la gente que perece en el descontrol, pon tu vida en las manos de Jesús para que tu vida no esté descontrolada, sino para que haya control en tu vida. La historia de José rápidamente. Cuando José pasó por sus experiencias, ¿fueron experiencias amargas? ¿Qué creen ustedes? ¿José era un buen muchacho? ¿Le hacía daño a sus hermanos? Bueno, sencillamente les contó los sueños, ¿no? Pero esos sueños se los dio Dios. ¿Quién estaba en control? ¿Quién le dio los sueños? ¿Se cumplieron los sueños? ¿Quién está en control? Dios. Él le dijo los sueños y ellos se enojaron, no les gustó. Y fíjense lo que pasó. José va a buscarlos y voy a relatar la trama de la historia para que veamos cómo Dios constantemente interviene. Y parece que José, Dios lo está tratando mal, pero Dios tiene una motivación que se ve al final de la historia, solo al final. No se ve al principio, se ve al final. Y va José a buscar a los hermanos, y los hermanos, a quienes él no les ha hecho ningún daño, dicen, llegó la oportunidad de deshacernos de este favorito de nuestro padre, de este mimado, sacarnos el aguijón de la carne. Llegó la oportunidad, dicen, matémoslo. Pero el Espíritu Santo influencia a Rubén para que Rubén diga, no, usted no lo puede matar. Y querían matarlo porque la Biblia dice que lo aborrecían, le tenían envidia. No crean ustedes que a Rubén se le conmovió el corazón porque era un buen hombre. Se le conmovió el corazón porque Dios le tocó el corazón. Le dijo, no, dile a tus hermanos que no lo maten, que hay un plan. Por lo tanto, Rubén dice, no lo maten. Y por alguna circunstancia Rubén se va. Y mientras se va, por casualidad, entre comillas casualidad, ¿no? Por casualidad aparecen unos ismaelitas que van para Egipto. ¿Ve qué interesante? Y los hermanos dicen, ajá,
No lo matamos, así que no somos responsables por su sangre, pero lo mandamos con los ismaelitas a Egipto. ¿Está bien? Y lo venden. Si Rubén hubiera estado, no lo hubiera permitido, por alguna razón se fue, porque estaba en la providencia de Dios, de que José fuera a Egipto. Y ahora ese pobre muchacho es llevado por la caravana de los ismaelitas a Egipto. ¿Era justo eso? ¿José merecía eso? José no merecía eso. Hubiera sido muy fácil para José decir, ve cómo Dios me trata a mí, yo no le he hecho nada malo, yo soy un hijo ejemplar, yo respeto a mi padre, y mire lo que hace Dios conmigo, y haberse desanimado. Pero no. Dice que lloró su casa, añoró su casa y sus hermanos y su vida en el hogar, pero hizo su decisión en camino a Egipto, dice la sierva de Dios, de que él iba a permitir que Dios estuviera en control. Él iba a permitir que Dios estuviera en control, que no iba a entregar su fe. Y ahora los ismaelitas llegan al mercado y por casualidad, entre comillas, lo compra Potifar de esclavo. Qué interesante. Y llega a parar en la casa de Potifar. Y Satanás dice, este José a mí no me gusta, él ha tomado una determinación, a mí no me gusta lo que representa este muchacho. Yo creo que Dios tiene un plan con él. Porque Satanás sospecha, no crean. Satanás no puede leer el futuro, pero cuando él ve a Dios levantar a alguien, y alguien que es constante, él dice, bueno, yo tengo que acabar con este antes de que funcione dentro del plan de Dios. Así que él influencia a la esposa de Potifar para que la esposa de Potifar le diga a José que se acueste con ella. La esperanza es que él se acueste con ella y que Potifar lo mate. Esa es la intención. Porque en Egipto, cuando un hombre adulteraba con la mujer de un alto funcionario, la condena era muerte, inevitablemente. Y si no lo mandaba a matar, entonces se burlaban los amigos y decían, ve, qué gallina, no lo quiso matar. ¿Cómo tú te dejas hacer eso? Así que la mujer viene, y lo que no contó Satanás es que José iba a ser fiel, y fue fiel. Y por lo tanto Satanás mandó a esta mujer a arrancarle la ropa y a echarle la culpa a José. Cuando volvió Potifar, la hermana Juay dice que Potifar, si hubiera creído la historia de su esposo, hubiera mandado a matar a José. Lo dicen patriarcas y profetas. Pero lo que hizo fue mandarlo a la cárcel porque sabía que era inocente y respetaba a José. Ahora fíjense, por la providencia de Dios, se lo han llevado los ismaelitas, ha parado en la casa de Potifar y ahora va a parar en la cárcel, a donde va a conocer a quiénes, al panadero y al copero. ¡Qué cosa! Casualidad, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos casualidad, Dios lo llama providencia. Que Dios moldea las circunstancias. Ahora imagínense, pobre José. Primero los hermanos lo venden. Luego en la casa de Potifar lo acusan falsamente y va a parar en la cárcel. Suficiente para desanimar a cualquiera, ¿verdad? Pero en la cárcel José era noble. Él dice, yo no entiendo lo que está pasando. Yo no entiendo lo que está pasando aquí. Yo no sé por qué Dios permite que pasen estas cosas conmigo si yo soy inocente. Yo no tengo la culpa de nada de eso. Yo no sé. Pero Dios debe tener un plan. Dios está en control. Y ahí cuando está en la cárcel, llega el panadero y el copero. Y tienen sueños. Fíjense cómo Dios está en control. Dios da sueños. Y el panadero y el copero le dicen los sueños a José. Y José dice, yo tengo la interpretación de eso. Y dicen, 3 días el copero va a ser restaurado y el panadero va a ser muerto. ¿Quién está en control? ¿Quién pudo revelar el futuro? Dios moldea las circunstancias. Y ahora fíjense, cuando el copero dentro de 3 días se va a ir, José le dice, por favor acuérdate de mí cuando vayas y le sirvas a Faraón. Y por providencia de Dios el copero se le olvida hacerlo en ese momento. En ese momento. ¿Saben por qué se le olvidó en ese momento? Porque Dios no quería que lo recordara. ¿Saben por qué? Porque Faraón todavía no había tenido sus sueños. Pasaron 2 años. Dios le dio a Faraón los 2 sueños, los sueños de las espigas y el sueño de las vacas. Y llamó a los magos. Y nadie podía interpretar el sueño. ¿Quién está en control? ¿Los magos? ¿Los adivinos? No. ¿Quién? El copero dice, vaya, ahora sí se acuerda. Inspirado por Dios. Hay un joven que yo conocí en la cárcel hace 2 años. Se llama José.
Y Él nos interpretó los sueños al panadero y a mí, y se cumplieron exactamente como Él dijo. De pronto Él te podría decir, y así es que viene a la prominencia José en el reino. Y es colocado como el primer ministro de Egipto. ¿Qué se iba a imaginar él cuando estaba pasando por los problemas? Cuando los ismaelitas lo llevaban, cuando fue a parar en la casa de Potifar como esclavo, cuando fue llevado a la cárcel por dar buen testimonio de Dios. ¿Qué se iba a imaginar él? Que el resultado de su labor iba a llevar a ser el principal en el reino después de Faraón. No lo podía saber. Sencillamente en el momento tenía que ser leal a Dios y estar seguro de que Dios tenía un plan, de que Dios estaba en control. Y ustedes conocen la historia de la trama que preparó José. Óigame, qué historia. Qué historia tan tremenda esta de lo que planeó José. Y no crean que es porque José era sabio. Todo el asunto de desenmascarar a sus hermanos se lo reveló Dios a José. Ahora, ¿cuál fue el resultado? El resultado fue que esta experiencia llevó a la conversión a sus hermanos. Y los nombres de sus hermanos están sobre las puertas de la Nueva Jerusalén. Por la fidelidad de José, en gran medida. Porque fue José el que trajo la conversión a sus hermanos. Ellos se arrepintieron y pidieron perdón a su hermano. Sus corazones fueron transformados en el momento cuando descubrieron que era José y el mal que le habían hecho. Pero mucho más que eso, ahora escuchen bien. Dios había dado una profecía en Génesis 15:13 de que Israel iba a peregrinar ¿dónde? En Egipto. ¿Por cuánto tiempo? 400 años. Y a través de lo que hizo José, Jacob y su familia se trasladaron a Egipto para Dios escoger a su pueblo y sacarlos de servidumbre y establecer la nación de Israel. Todo porque José, a pesar de las circunstancias, a pesar de las vicisitudes, a pesar de las dificultades, dijo: yo no entiendo lo que me está pasando, pero yo creo que Dios tiene un plan. Dios está en control. Me quedo con Él, confío en Él, aunque no pueda entender las circunstancias. Haré lo que Él me diga y estaré conforme. Empezamos la semana de oración diciendo que Dios ha revelado claramente lo que va a pasar en el mundo. ¿Verdad? ¿Sabemos exactamente lo que va a pasar? Ley dominical, cuáles poderes se van a levantar, qué es lo que van a imponer, que va a haber un tiempo de angustia, que va a ser... ¿Sabemos todo lo que va a pasar? ¿Sí o no? Está claramente revelado. Dios dice: esto es lo que va a pasar. Es como decir, mañana a las 10 de la mañana sale un vuelo de San Juan a Newark. Ese vuelo va a salir. La única pregunta es si el pastor va a estar en el vuelo. Así dice Dios. Dios dice: en la historia va a pasar esto. Ahora tú decides si vas a cuadrar dentro de mi plan, si vas a aceptar mi plan, si vas a permitir que yo esté en control. Mis hermanos, la profecía bíblica dice que Dios va a derramar el Espíritu Santo con poder sobre su iglesia. Y es lo que más necesita la iglesia. Pero antes de que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo esté en control, nosotros tenemos que ser vaciados del yo y dejar de estar nosotros en control. Y cuadrar perfectamente con el plan de Dios, mis hermanos. Cuando Dios dice que debemos dejar de comer carne, dejemos de comer carne. Cuando Dios dice que debemos hacer obra misionera, hagamos obra misionera. Cuando Dios dice que debemos siempre ser verdaderos, seamos verdaderos. Cuando Dios dice que debemos hablar de los demás, dejemos de hablar de los demás. Cuando Dios nos revela una responsabilidad, dejemos que Él esté en control. Y así el Espíritu Santo nos puede usar, nos puede transformar. Y a pesar de las dificultades y las circunstancias, Dios nos moldeará como piedras preciosas para su templo celestial. Toda piedra preciosa al principio es áspera, pero en manos de un artista la piedra se talla y se pule y se presenta al mundo como una gran belleza. Eso es lo que está haciendo Jesús con nosotros. Somos diamantes en las manos de Dios. Dios toma un diamante rudo, áspero, y si se lo permitimos,
en la mano de su control, Él corta esa gema preciosa y la pule para presentársela un día sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Mis hermanos, yo quiero estar en ese reino pronto. Ese reino donde habrá paz afuera y paz adentro. Porque a pesar de que tenemos paz adentro, nos cansamos de esa falta de paz afuera, ¿verdad? Tenemos que bregar duro con la vida. Es difícil, pero no se rindan. Dios está en control. Dios rige el universo. Y Dios está dispuesto de regir y gobernar tu vida si tú se lo permites. Quiero preguntar al concluir en esta mañana: ¿cuántos de los presentes quieren decirle al Señor Jesucristo: Señor Jesús, yo quiero, sin reserva alguna, colocar mi vida bajo tu control y solamente bajo tu control? ¿Cuántos quieren decirle a Jesús en esta mañana eso? Ahora yo quisiera hacer otra pregunta. Y esta pregunta es especialmente para aquellos que posiblemente no se han bautizado por inmersión, como dice la Biblia. Posiblemente algunos hermanos se han extraviado y desean regresar al Señor Jesucristo. La pregunta es esta: ¿cuándo comenzamos nosotros a entregar nuestra vida bajo el control de Jesús? ¿Saben cuándo es? Es en el momento cuando nos bautizamos. Porque en el bautismo morimos a nuestra vieja vida, a nuestro yo, y resucitamos en Cristo, con Cristo en control. Así que el primer paso para dejar que Cristo esté en control de nuestra vida es nacer de nuevo en Él. Y nacemos de nuevo en el momento del bautismo. No podemos permitir que Cristo controle nuestra vida, al menos que sepultemos el yo en las aguas y salgamos para recibir el Espíritu Santo. Es imposible. Tenemos que ser bautizados primero, encomendar nuestras vidas a Jesús, enterrando el yo, despojándonos en las aguas del yo y saliendo a una vida nueva donde Cristo rige nuestra vida. Hay algunos aquí en esta mañana, yo sé que algunos han respondido durante la semana y pueden hacerlo de nuevo. Alguno aquí en esta mañana que quiere decirle al Señor Jesucristo: yo quiero comenzar mi vida contigo, yo quiero que tú estés en control y quiero sepultar ese yo en las aguas del bautismo en algún día. No significa mañana o la semana entrante, sencillamente van a tomar la decisión y la determinación. Quieren decirle a Jesús: yo quiero tomar ese primer paso que pone mi vida en tu control, yo quiero ser bautizado. ¿Hay alguno aquí en esta mañana que quiere decirle eso a Jesús? Levantando la mano. Quiere decirle a Jesús: yo deseo ser bautizado. Allá atrás hay un jovencito, una hermana allá atrás. ¿Hay alguno más que quiere levantar? Levante la mano y vuélvala a bajar enseguida. Levanten la mano y bajen la mano. No voy a pedirles que pasen al frente. Sencillamente Cristo quiere ver su mano en esta mañana. Si ustedes quieren dar ese primer paso, que entregará su vida a Jesús. ¿Hay alguno más en esta mañana que quiere decirle eso al Señor Jesucristo? ¿Alguno más? Posiblemente hay alguno en el balcón que levantó la mano que no vi. Hay algunos aquí indudablemente que levantaron la mano, tampoco lo vi, pero Dios vio su mano. Y Dios va a responder el deseo de cada corazón. Oremos. Amante Padre Celestial, gracias te damos porque tú, el Dios eterno, estás en control. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de que pasamos por circunstancias difíciles, todo está dentro de tu plan para formar nuestro carácter, a fin de que esté listo para entrar a la patria celestial. Gracias por habernos acompañado en esta semana de oración. Te pido, Señor, que metas tus verdades en nuestra alma, que queden indeleblemente grabadas, de tal manera que podamos recordarlas en tiempos de crisis y dificultad. Gracias, Señor, y te lo agradecemos en el nombre y por los méritos preciosos e inmaculados de Cristo Jesús. Amén.